Elena Poniatowska, muchas gracias por estar con nosotros. Hay algo que me ha llamado la atención un par de veces que he estado con usted y es que cuando le piden que se presente, usted primero dice que es periodista y después dice que es escritora. ¿Se imaginaba esa joven periodista, como usted menciona en su libro sobre Octavio Paz, cuando fue a entrevistarlo en los años 50, que usted iba a llegar hasta acá? Premio Cervantes, una de las escritoras más conocidas del mundo hispano, como una gran dama de la literatura. ¿Imaginaba esa joven periodista eso? ¿Lo quería? No, yo imaginaba que iba a ser, bueno, que soy periodista, yo creo que voy a morir ser periodista. A mí me da muchísimo gusto el reconocimiento porque siento que es para los periodistas. Siempre se ningunea a los periodistas, se les barre fuera. ¿Y usted quería ser escritora en esa época? Yo empecé al mismo tiempo siendo, porque un escritor mexicano que hizo un gran editor me dijo, usted no tiene algo que no sea periodismo. Y le dije que tenía un cuentito ahora ilustrado por Leonora Carrington, que se llamó Lilus Kikus, que ella ilustró página por página. Bueno, hizo como 30 dibujos para ese libro. Entonces, se publicó ese libro en 1900, yo me inicié en 53 y el libro se publicó en 54. Y ahí empezó su carrera como Y ahí escritora. usted todavía no nacía. Pero ya casi, ya No, estaba no muy es cierto. cerquita. Y entonces allí empezó, bueno, mi carrera como periodista, como entrevistadora, empezó en 53 y luego inmediatamente se publicó esta colección que se llamó Los Presentes, donde se dieron a conocer Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis, bueno, todos los que después se volvieron celebridades. Claro, usted estuvo, en esa época estuvo como en el centro de esa gran eclosión que fue la cultura mexicana, digamos, Sí, ¿no? conocer a Octavio Paz antes de que ganara el premio Nobel, García Márquez, que vivía en México desde los y García 60, Márquez, que vivía en Fuentes. México, que solo había publicado El coronel no tiene quien le escriba, en la editorial Ficción Veracruzana, así que fue maravilloso. Usted conoció a toda esa gente, Diego Rivera, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Octavio Paz, y usted a muchos de ellos los ha reflejado después en su obra. ¿Cómo se llega a esa decisión, por ejemplo, de escribir un libro sobre Leonora Carrington? Bueno, porque ella me pareció un ser muy mágico, me llamó muchísimo la atención. Hace muchos años al principio sí se dejó entrevistar, pero después ya ella odiaba las maquinitas, las grabadoras, odiaba las preguntas, odiaba a los periodistas. Cada vez que le decías que alguien que venía de fuera quería entrevistarla, siempre decía, oh, what a bloody nuisance. Entonces no los quería recibir. Entonces lo que hice para hacer la novela, bueno, además de las primeras entrevistas, que ella sí permitió hacer la entrevista, yo llegaba a mi casa y escribía rápidamente todo lo que me había contado. Es que ella tenía más o menos un pasado parecido al mío, ¿no? Europea, ella venía de Inglaterra, yo de Francia, ella montaba a caballo, toda mi familia montaba a caballo, tenían como algo en común y entonces eso hacía que ella me platicara con mucha facilidad historias de su nana y sobre todo de su madre, de su padre, Harold Carrington, que fue un hombre muy rico que se opuso mucho a su pintura. ¿En qué momento cuando usted está haciendo estas obras entra la ficción? ¿Cuándo decide usted que hay algo de ficción que debe llenar vacíos o para Es qué? una novela. Yo creo que la gran biografía de Leonora Carrington todavía está por hacerse, aunque hay muchísimos libros de pintura en Estados Unidos, en Nueva York, pero en México Leonora fue el best kept secret en México porque ella siempre fue muy reservada. Y ahora lo más sorprendente es que aquí en Inglaterra tampoco la conocían.
y espero que la conozcan ahora con Extraordinario, ¿no? Leonora. Claro, una Sí. mujer que además dejó una impronta en el surrealismo, pues, ¿no? Y que vivió muchos de esos movimientos del siglo XX. Sí, y además es la última mujer surrealista que existe. Ella fue la novia de Max Ernst y fue amiga de Man Ray, fue amiga de André Breton. Ella todavía después, cuando vivía en México con sus hijos, sí vino a Francia, a la Rue Fontaine, y sí visitó a André Breton. Volviendo a su obra sobre ella, ¿en qué momento entra la ficción entonces? En Bueno, alguien la que usted ficción conoció de entra cerca. en un montón de detalles, en un montón de situaciones, en un montón de, pues de quizá de respuestas de ella, en cosas que ella no contaba. Donde no entra ficción alguna es en su hospitalización en Santander, porque ella le dieron electroshocks y ella sí me contó eso con mucho dolor y en una forma muy reiterativa. Ella insistía mucho en eso y luego insistía en algo que a mí siempre me conmovió muchísimo, en su lucha contra el nazismo, porque los franceses se llevaron a Max Ernst a la cárcel. Y entonces ella, por ejemplo, en Madrid empezó a repartir hojitas, así hojas en la calle, y que ella misma imprimía a la gente diciendo que tuviera mucho cuidado con Hitler, e incluso pidió una entrevista con Franco, que naturalmente no le concedieron, pero fue valientísima y hasta su último momento ella defendió a los judíos, denunció los campos de concentración y esa es una época de Leonora que casi nadie conoce y es absolutamente extraordinaria. Además, claro, de su pintura que es única en el mundo. Bueno, ahí tiene alguna, se podría decir, hermana del alma, que es Remedios Varo, pero lo de ella es el mundo celta, no es un mundo muy importante, es el de su niñez. Usted también ha escrito sobre Tina Modotti. A no ser que tenga las fechas descuadradas, usted no conoció a Tina Modotti. Ah, no, porque ella, yo llegué a México en 1942 y Tina Modotti Ya murió. había muerto, claro. Ya se murió incluso se dijo que había sido envenenada y Tina Modotti está enterrada en México. ¿Cómo fue el proceso para escribir sobre Tina Modotti entonces? ¿Fue distinto el de Leonora Carrington? ¿Tuvo que Completamente investigar? distinto porque querían hacer una película, querían sobre Tina Modotti. Después de haber hecho una película sobre Antonieta Rivas Mercado, el que fue otra mexicana que se dio un balazo frente al altar mayor de Notre Dame con la pistola de su amante José Vasconcelos. Es un Sí, personaje sí, sí. también ella Sí, sí. muy reconocido. Entonces, la idea de hacer Leonora Carrington vino después. Bueno, la idea de Tina Modotti realmente fue de Gabriel Figueroa, que quería hacer una película sobre Tina Sobre ella. Modotti, pero no hubo dinero, naturalmente es el gran problema, y entonces yo empecé, además de conocer a Tina Modotti, a interesarme, porque siempre quise a Leonora Carrington. Pero todas como que forman parte del mismo milieu, ¿no? Tina Modotti, Frida Kahlo, Leonora Carrington, como ese Sí, gran mundo. es un gran mundo de mujeres olvidadas. Bueno, salvo Frida Kahlo, que ahora es un ícono, es casi la Virgen de Casi un Guadalupe. icono pop, ¿no? Le Sí, rezamos, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero en general las otras eran muy olvidadas. Y no solo olvidadas, sino muy expuestas, consideradas locas, consideradas... En México las mujeres que se salían fuera del camino establecido eran satanizadas, tenían una vida muy dura y acababan en cierto momento enloqueciendo de tanto que sentían. Yo creo que eso es lo que el público quería que ellas fueran,
que demostraran con su vida que ellas no eran normales. ¿A usted le tocó parte de eso, que la satanizaran también, o ese camino ya lo habían recorrido y abierto ellas? Bueno, yo creo que sí había mucho rechazo, incluso cuando yo me inicié en el periodismo, sí todavía hay un gran rechazo a las mujeres. Hablando de ese tema de las mujeres, algo que a mí me ha llamado la atención mucho es, usted forma parte de esa generación extraordinaria de mujeres con Alba Lucía Ángel, con Elida Piñón, con Cristina Peri Rossi, que a mi modo de ver fueron un poco opacadas por la generación del boom, pero yo creo que están a la altura. ¿Cómo fue eso? ¿Usted lo siente así? ¿Cómo fue esa relación con esos escritores? No, pues yo, no, yo, a mí me pareció muy bien el boom. Yo quise muchísimo, obviamente, al mexicano Carlos Fuentes, estaba muy cerca de mi corazón. Quise muchísimo a Julio Cortázar y no se diga a Gabriel García Márquez, a quien yo veía tanto, con mucha frecuencia. Llegó hace realmente un año, menos de un año, con un él adoraba las rosas Amarillas. amarillas, las mariposas amarillas, y llegó a mi casa con un gran ramo ¿En de serio? rosas amarillas cuando me dieron el Cervantes. El Cervantes. Bueno, antes el anuncio del Cervantes, sí. porque me dieron el Cervantes casi en la fecha en que él falleció. Entonces la relación era buena, digamos, con ellos. Con todos ellos era buenísima. Pero ¿siente usted que, digamos, en términos editoriales se opacaba y no se le daba la misma importancia a personas como usted, como Cristina Peri Rossi, como Albalú, la colombiana? Bueno, Cristina Peri Rossi creo que se ha enfermado, ¿no? Y ella dejó Uruguay y eso ha sido muy terrible. Ella merecería otro trato, ¿no? Y hay otras mujeres, Alba Lucía Ángel, La que es colombiana. de Colombia, que ella hizo una, bueno, extraordinaria acción porque ella dejó de hablar, no abrió la boca durante 6 años. ¿Qué ser humano puede hacer eso, no? Es un muy excepcional, Alba Lucía Ángel, todo el mundo la olvida, o casi todo el mundo, yo no, pero casi todo el mundo la está olvidando, ¿no? Y Guadalupe Amor, que fue una tía mía, que Diego Rivera pintó desnuda, entonces en mi casa estaba proscrita, como si Diego Rivera la hubiera obligado a desnudarse, ¿no? Y sí, las mujeres en general llevan todas las de perder. ¿Ha cambiado un poco eso ahora? ¿Tienen más oportunidad las mujeres de publicar, de Sí, expresar su voz? sí tienen más oportunidad de publicar y hay, por ejemplo, yo considero que Frida Kahlo es una gran escritora y es una pintora y Leonora Carrington es autora de muchísimos libros de cuentos, de muchísimas, tiene una obra de teatro que se llama Cómo coser al arzobispo de Canterbury en mole verde, ¿no? Ella escogió el mole, no negro, el verde, que es muy divertida. Hay muchas obras de teatro de ella, además de su gran pintura. Eso no se ha recuperado. Sí. La obra narrativa de Leonora Carrington. Sigue sin La obra publicar. narrativa se publicó en francés, se publicó en México también en su época y creo que se ha traducido a otros idiomas. Pero son libros chiquitos, delgaditos. Finalmente, Elena Poniatowska, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Qué está investigando? ¿Sobre qué quiere escribir? Yo quisiera escribir, pero me va a costar muchísimo trabajo porque no hablo polaco y sé poca historia. Yo dejé Francia cuando tenía 10 años, pero encontré ahora, descubrí todo mi pasado Sus antepasados son polacos, ¿no? Sí. franco-polaco, entonces descubrí a un rey, Stanislao Augusto Poniatowski, que fue el último rey de Polonia y que fue amante de Catalina la Grande, la zarina, bueno, una mujer extraordinaria alemana que Poniatowski adoró. Tengo sus cartas de amor a Catalina la Grande.
Entonces yo quisiera recuperar, sobre todo para bueno, también para mis nietos, pero para mis hijos, ese rey que descubrí muy simpático, porque protegió a los judíos, porque protegió el arte, porque trajo a grandes pintores como Canaletto y prácticamente él construyó Varsovia. Hizo el Palacio de Łazienki, amaba las artes. Creo que era demasiado buena gente y que era muy educado y muy enamorado. Elena Poniatowska, pues esperamos con ansia ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.